Bueno, retos tremendos, porque justamente el día de hoy salieron datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la caída del Producto Bruto Interno y sobre la situación del mercado laboral. La economía ha vuelto a caer en el mes de mayo, 32.5%. Había caído 40% en abril, es decir, la caída se está aminorando, pero todavía es una caída sumamente fuerte. Pero vamos a revisar el perfil justamente de los nuevos ministros, ¿no? Del nuevo gabinete del presidente Martín Vizcarra. Ahí tenemos, por ejemplo, al flamante ministro de Relaciones Exteriores, me refiero a Mario López Chávarri. Él es diplomático de carrera, ha desempeñado además funciones en España, Suiza, en la Santa Sede, Ecuador, Argentina, Venezuela, Guyana, Panamá. Ha sido funcionario además del gabinete del secretario general de Relaciones Exteriores, es decir, es un diplomático pues de carrera, conoce muy bien su trabajo, conoce muy bien su campo, así que sabe a lo que se enfrenta y además ha estado de la mano, entiendo, con Pedro Cateriano, ¿no? Cuando se defendió el tema de La Haya. Jorge Montoya Pérez es el nuevo ministro del Interior, también importante designación, ha sido comandante del Grupo Aéreo número 4 de la FAP, fue agregado de Defensa y Aéreo del Perú en Colombia y director además del Hospital Central de las Fuerzas Armadas del Perú. Aquí más tenemos como nuevo ministro de Estado, Martín Ruggiero Garzón, ministro de Trabajo. Ha habido muchos comentarios respecto al flamante ministro de Trabajo hoy en las redes sociales. Él es abogado especializado en Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral y Derecho Migratorio. En un principio habían puesto desde la presidencia del Consejo de Ministros, porque así lo es, que había sido asociado del estudio Payet Rey Caubi. Sin embargo, minutos después de que se armara todo un bolondrón en las redes sociales, decidieron quitar y borrar esto de su currículum vitae. El problema es que el ministro, más allá de si es joven o no, porque hemos visto ministros que han sido y asumido con juventud y no ha habido ningún problema, lo que se critica de alguna manera es su falta de experiencia en el sector público. No tiene ninguna experiencia en el sector público. Vamos a ver qué tal lo hace, pero asume la cartera un día donde los datos del INEGI nos dicen que hay 2.700.000 trabajadores, ojo, 2.700.000 trabajadores que se han quedado sin empleo en el país. En esa coyuntura asume el nuevo ministro. Pero aquí está también otro ministro clave, el de Producción, José Antonio Salardi. Él además ya se había desempeñado como viceministro de la micro y pequeña empresa y la industria, fue presidente del Comité Prosocial de Proinversión, exdirector general de programas y proyectos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es decir, ya conoce el ministerio, ha sido viceministro, conoce el sector público. Esperemos que potencie la formalización y la recuperación de la micro y pequeña empresa. Ana Neira Segarra, otro rostro joven, interesante de este gabinete cateriano, nueva ministra de Justicia, asesora del gabinete de la PCM, fue asesora de la alta dirección del Ministerio de Justicia, secretaria técnica de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, así que también una cartera importante. El de Justicia reemplaza al exministro Fernando Castañeda, así que esos son algunos de los cambios que hay en el gabinete cateriano. Dicho sea de paso, y comentarle que la ministra de la Producción, Rocío Barrios, ha pasado a asumir la cartera de Comercio Exterior y Turismo. Así que vamos a ver, hay unos acomodos ahí. Estamos ya en la línea con la exministra de Justicia, Marisol Perestello, para comentar estos cambios y los lineamientos que ha planteado el presidente Martín Vizcarra en este año y días que le queda de gobierno. Señora Marisol Perestello, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está? En principio quería saber su opinión sobre la designación de Pedro Cateriano frente a la PCM. ¿Cómo tomamos, cómo interpretamos esta designación? Bueno, Marc, ya el señor Cateriano ha tenido esta experiencia en un momento difícil, también en un momento de transición, en un último año. Sí. En ese momento, cuando él asume esa responsabilidad, el temor de quienes estábamos en ese momento en el Congreso era su personalidad confrontacional, no ayudar al diálogo, pero lejos de eso, la verdad es que fue un año de trabajo bastante bien coordinado, por supuesto manteniendo diferencias. Se lograron hacer muchas cosas importantes que probablemente de otra manera no se hubieran sacado adelante. Y yo creo que un momento como el que está viviendo el Perú, en una etapa de transición, en el que se necesita tener claridad en los temas democráticos, primero, tener claridad en las decisiones que se van a tener que tomar en salud, en esta entrega de un país con una situación económica
que tiene que ver, por supuesto, con el COVID y es un impacto mundial que va a ser muy difícil. Se necesita la experiencia que sin duda Pedro Cateriano tiene. Así que yo le deseo éxito, porque el éxito del ministro Cateriano es el éxito del Perú. Creo que su experiencia política va a ayudar mucho. Creo que ha probado que sabe que el lenguaje democrático es el lenguaje que se sustenta en el diálogo y en el respeto, y demostró con algunos temas puntuales con los que nosotros trabajamos algunas peleas importantes en el tema, por ejemplo, de desaparecidos, la aprobación de la norma y la publicación de la norma casi al final, y algunos debates finales que se hicieron sobre el indulto, la posibilidad de aplicarlo o no. O sea, yo creo que de verdad me da mucha tranquilidad que se entienda que se necesita un manejo político entendido en la política con P mayúscula: el diálogo, el consenso, la búsqueda de los acuerdos, tender puentes y, por supuesto, respetar las diferencias, ¿no? Bueno, y además el ministro Cateriano, entiendo, tiene un peso político propio, quizá algo que no hemos visto en los premier que ha tenido el presidente Martín Vizcarra, donde el presidente suele tener el mayor protagonismo. Esta vez, digamos, Pedro Cateriano tiene pues ideas propias y siempre las ha defendido de alguna manera. Mira, yo sin entrar en las comparaciones, quiero solamente desearle éxito a este nuevo gabinete, ¿no? Hay, por supuesto, tareas pendientes importantes. La cartera de justicia, que es la cartera que yo estoy monitoreando, y en los temas indígenas, que es la cartera de cultura, y en los temas de niños, que es la cartera de mujer. Hay agendas urgentes vinculadas a poblaciones vulnerables que en COVID están en condiciones de mayor vulnerabilidad, sin duda, y que tienen retos pendientes que no dan espacio más que para hacer cosas y para trabajar y para sumar. Por supuesto, la crítica tiene que hacerse fraternalmente, porque tampoco se puede callar frente al error, pero creo que es importante el aire entrando a un último año difícil, con un choque final por el tema de la inmunidad, que nos ha dejado una sensación a todos de que no hay cuándo acabar con esto. Y la necesidad urgente de que nos demos cuenta de lo que estamos viviendo, ¿no? La pobreza extrema va a crecer, los niños con anemia y desnutrición y las consecuencias que eso tiene en temas de educación y temas de crecimiento y temas de futuro, son decisiones que hay que tomar ahora. Los problemas de salud que siguen presentes en una meseta continuada y que van a traer problemas económicos que hay que enfrentar juntos, los problemas laborales, que también son un tema urgente. En verdad, la agenda es grande, necesita política de verdad y necesita búsqueda de consensos, y eso es en realidad lo que se pide, que se sume al sector privado, que se escucha a la gente. Y en esa agenda importante, incluso el presidente Vizcarra dio algunos lineamientos muy generales sobre el tema de salud, sobre el tema económico, el tema de las reformas. En esa agenda, digamos, vemos priorización a partir de los cambios de gabinete. Por ejemplo, Macetti, la ministra Macetti asumiendo salud, ¿es una posición positiva? Yo creo que es una muy buena señal, ¿no? Porque lo que toca ahora es el COVID. Lo que toca ahora es enfrentar el presente, enfrentar lo que viene, que es la necesidad de una vacuna y de estar en la posibilidad de los países que tengan acceso a ella, la posibilidad de lidiar con lo que esto significa y con otras enfermedades que nosotros tenemos, como el dengue, por ejemplo, pero también con una situación de salud precaria a nivel nacional, fortalecer el nivel de atención primario. Y yo creo que Pilar Macetti es una mujer respetada, con trayectoria, que ya conoce el sector y que ya sabe lo que tiene que corregirse en él. Estas dobles cabezas, la cabeza de Minsa y la cabeza de Comando COVID, podía no terminar alineando los esfuerzos, y yo creo que ella desde Minsa puede hacer eso, tiene el poder para hacer eso y la responsabilidad, y no hay nada más que alentarla de sacar esto adelante. Es una mujer además que en la práctica nos ha enseñado a todos que está preocupada por trabajar, que creo que es lo que toca en este momento, ¿no? Ahora, hay rostros jóvenes en algunos ministerios, en algunos gabinetes. Ana Neira, por ejemplo, frente al Ministerio de Justicia, ¿cómo evalúa este cambio?
Bueno, yo con ella tengo además una relación personal de trabajo, ¿no? Ana Neira trabajó con nosotros, ella asesoró y fue parte del equipo que trabajó el Acuerdo Nacional por la Justicia. Así que tiene un conocimiento de uno de los temas que para mí son parte de la gran agenda pendiente. O sea, si bien es cierto, tenemos que salud y educación, priorizado el primero por la circunstancia, son las reformas a las que hay que caminar ya en el Bicentenario, necesitas institucionalizar y para eso la ley tiene que recuperar el valor que debe tener. Hay que enfrentar la impunidad de verdad. Y para eso necesitas un ministro de Justicia que entienda la complejidad del sector. Por un lado, cárceles, que creo que ha sido el gran fracaso de los últimos, digamos, de la pandemia, y Ana Neira tiene la difícil misión de presentar en los próximos mes y medio, mayo, un poco más, el documento que ha pedido el Tribunal Constitucional, que es el plan para enfrentar esta situación. Y yo creo que Ana va a escuchar, que creo que es lo que faltó, va a convocar a todo el que tenga algo que decir y quiera colaborar, va a tener gestos, que es urgente, con los funcionarios del INPE que han fallecido. Ayer falleció una mujer extraordinaria, funcionaria penitenciaria de Santa Mónica, después de lo que todos sabemos que pasó en Santa Mónica, Rosa, y así como ella, muchos funcionarios penitenciarios cumpliendo su deber sin un respaldo institucional del ministerio que representan, han digamos, dejado huérfanos y viudas, y eso es muy doloroso, ¿no? Entonces Ana tiene que cargar ese pasivo que se ha venido arrastrando, y creo que lo va a hacer muy bien, y le deseo además éxitos en este difícil reto que tiene que asumir, ¿no? Ahora, este año además, señora Marisol Pérez Tello, es complicado porque es un año preelectoral y ya la relación con el Congreso de la República en las últimas semanas no venía muy bien, incluso con el propio alcalde de Lima, por el tema del metropolitano, tampoco venía muy bien. El gabinete cateriano tendrá la suficiente muñeca política, sobre todo para coordinar con este Congreso que también está aprobando algunas leyes, algunos proyectos que pueden tener impacto directo en la estabilidad económica del país. Yo creo que se necesita dialogar y me parece que ese es el gran mensaje. O sea, sí han habido desencuentros durísimos y lo primero que se tiene que hacer es reconstruir esa relación de mutuo respeto y de balance y contrapeso con el Congreso. Claro que en el Congreso hay que exigir un mínimo de responsabilidad para que no se estén aprobando leyes que terminen generando un forado más grande que el que ya tiene el Estado, el fisco, y creo que si se entiende esta lógica de la conversación y del diálogo y decir las cosas francamente, vamos a poder salir de esto todos juntos, ¿no? Eso no significa que no se agradezca, por supuesto, el trabajo y la entrega. Mira, en este momento y en los meses anteriores, los buenos estaban desbordados. Y desde esa óptica, culparlos de lo que no se hizo, me parece que es un poco injusto, ¿no? Hay que agradecerles que expusieron su vida cada uno de estos más de 115 días y que hicieron lo que se pudo. Pero mientras ellos se desbordaban, algunos otros se aprovechaban y se levantaban el Estado, y a esos hay que meterlos todos a la cárcel, ¿no? Entonces sí me parece importante este cambio porque da un poco de aire, porque le daba, digamos, la oportunidad de reconstruir los puentes al premier cateriano y con eso darle la tranquilidad al presidente de poder administrar la cosa pública en este año y mes que queda, donde tiene que estar, que es por encima de la pelea chica, tratando de ver el bosque y de ver, por ejemplo, vía ejecución del Plan Nacional de Infraestructura para generar trabajo, cómo hacemos para que la pobreza no nos haga más daño del que ya nos hace, para que no genere inseguridad, y para que de alguna manera podamos tener las fuerzas y la capacidad de salir a pesar del dolor que las muertes y el miedo nos puedan generar como sociedad. Y ahí quería preguntarle cómo evalúa la ratificación, por ejemplo, de la ministra de Economía, María Antonieta Alba, en la cartera de Economía, pero algunos cambios importantes en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que tiene que ver con la pobreza extrema, con los programas sociales, algunos cambios en trabajo, donde la principal crítica es que el ministro no tiene experiencia en el sector público. ¿Cuál es el balance, digamos, mirando ese campo, el campo de lo económico y lo social? Mira, yo creo que el premier, quien es finalmente el responsable de trabajar con el gabinete que se ha nombrado, es quien tiene que hacer una ponderación de capacidades, ¿no? Claramente, Relaciones Exteriores tiene, por ejemplo, en Mario López alguien que ha lidiado con Venezuela y que tiene que enfrentar hoy
las elecciones al Consejo de Derechos Humanos, que tienen un impacto en el informe periódico universal y en todo lo que tú has mencionado, en los temas de compromisos del Estado con las poblaciones vulnerables. Entonces, el primer gesto que tiene que tener el Estado es no permitir que Cuba sea candidato nuevamente al Consejo de Derechos Humanos y que el Perú no vaya a la reelección, ¿no? O sea, no era correcto que el Perú no se presentara siquiera, señalando que los que trabajamos en derechos humanos, aunque a veces el Estado cometa grandes errores, como lo que pasó en el penal de Castro, y permita que Cuba, que representa la antítesis de la democracia, una dictadura que tiene más de 60 años, que ha estado 12 años en el Consejo, vaya a las elecciones. O sea, el embajador Mario López tiene que, de alguna manera, volver a canalizar eso y dejar que peleas como la que se estaba generando por Escazú tengan el curso que tienen que tener, que se pongan de acuerdo primero en el gabinete para que no exista, pues, relaciones exteriores frente a ambiente. Eso en plena pandemia, con un proceso electoral en marcha, con un quiebre entre el Congreso y el Ejecutivo, era un absurdo, ¿no? Entonces, él tiene una primera tarea. Los retos de trabajo y del ministro Rollero son sin duda grandes. La juventud tiene de bueno la esperanza y las ganas de renovar las cosas. Yo creo que la ministra de Economía es una muestra de eso. La política necesita renovarse, a todos nos genera ilusión. No se puede entrar a aprender con la necesidad de la gente, pero yo creo que tienen un currículum y rodeándose de la gente adecuada y enfrentando los retos que hay, yo creo que van a tener éxito y lo deseo de corazón. Y si no, se tiene que entender que los cambios tienen que ser oportunamente para que se haga el menor daño posible, pero confío en que harán bien su trabajo. Perfecto, señora Marisol Perestello, muchas gracias por estos comentarios, la ex ministra de Justicia. Pero ahora vamos a la salida de lo